Buenas noches, familia. Bueno, hoy solo les pido que me presten su atención, que me presten sus oídos para este mensaje que le traigo de parte de Dios. Está en Lucas 6:27. Dice así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los aborrecen. Yo tengo aquí en otra versión que dice: escuchen bien lo que tengo que decirles, amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltratan. Este mensaje es: el perdón duele, porque para perdonar tenemos que morir a nuestro yo, al derecho de ser ofendidos. Amar a nuestros enemigos significa mucho más que no desearles el mal. Es necesario encontrar el camino hacia la misericordia para nosotros y para ellos. Hay dos razones principales por las que los cristianos debemos de perdonar y amar a nuestros enemigos. La primera es que cuando perdonamos, revela un aspecto del carácter de Dios en nuestras vidas. Y la segunda es que Dios es misericordioso, porque en Lucas 6:36 dice: sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Porque muchas veces queremos parecernos o ser como Jesús en todo, en que cuando oremos los enfermos se sanen, se liberen, que cuando oremos el tiempo se detenga, que cuando oremos los muertos resuciten. Pero no obedecemos la palabra que dice que debemos de perdonar y amar a nuestros enemigos. Nosotros tenemos esa capacidad porque Dios ya nos las otorgó. Porque en Lucas 6:27 dice que debemos oír y prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Él dice que debemos amar a nuestros enemigos. Aquí debemos diferenciar lo que es un sentimiento de una emoción. Por favor, Dayanita. Ahí está, los sentimientos versus emoción. Los sentimientos son señales que genera el cuerpo para ayudarnos a nosotros mismos a tomar buenas decisiones. Y las emociones son respuestas fisiológicas y psicológicas automáticas a determinados estímulos. Los sentimientos son experiencias subjetivas y conscientes de esas emociones. Los sentimientos son experiencias que son conscientes de esas emociones. Los estudios llegan a la conclusión de que una emoción solo dura 90 segundos, no dura horas ni días. Por eso, cuando alguien nos ofende o comete una injusticia contra nosotros, lo primero que resalta son nuestras emociones. Y debemos tener en claro que las emociones no duran mucho. Y seguimos con esa falta de perdón, porque no sabemos que una emoción solo tiene que durar 90 segundos, nada más en nuestras vidas. Porque si no perdonamos a nuestros ofensores, si no, dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque es en la noche cuando le damos rienda suelta a nuestros sentimientos. Es en la noche donde no podemos ni dormir. Y es el primer pensamiento cuando despertamos y es el último pensamiento cuando nos acostamos. Por eso dice en 2 de Timoteo 1:17: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nosotros tenemos, dice, mire, lo primero que dice ahí, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Nosotros tenemos el poder para dominar nuestras emociones. En eso vamos
la gente va a ver que somos realmente maduros, porque esta palabra es para el pueblo de Dios, no es para los incrédulos, porque nosotros tenemos que ser la diferencia de allá de afuera. Nosotros tenemos que llevar ese ejemplo. Nosotros tenemos esa capacidad. Dice que tenemos poder, y ese poder, ¿quién nos los ha dado? Dios, porque humanamente, sinceramente, no podemos perdonar, eso es verdad. Pero si nosotros rendimos nuestro carácter, rendimos el derecho ese de sentirnos ofendidos cuando alguien nos ha hecho daño, Dios hace ese milagro en nuestras vidas, porque es un don de Dios, dice. Y todo lo que le pidamos al Señor, Él nos los va a dar. Así como Dios nos perdonó, así también debemos de otorgar el perdón a quienes nos ofenden. En 2 Corintios 5:14, porque el amor de Dios nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Entonces, aquí debemos de morir a nuestro orgullo, aquí debemos de morir a sentirnos ofendidos. Eso debe ser diario en nuestra vida. El amor de Cristo nos impulsa, nos motiva y nos controla, y nos limita a vivir para Él y no para nosotros mismos. En Marcos 12:30-31 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con nuestra alma y con nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios que nos hacemos llamar, debemos de leer la palabra, debemos tener el conocimiento de toda la voluntad de Dios, porque decimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es verdad. Pero ¿estamos viviendo esa verdad? ¿La estamos cumpliendo? ¿La estamos aceptando en nuestras vidas? De que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que perdonemos a los que nos ofenden. La voluntad de Dios es que amemos a nuestros enemigos. Algunos dirán, bueno, es que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. No depende de lo que nos hagan. Depende de que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Yo me acuerdo muchas veces vine a administración con la pastora y oró, me dijo muchas cosas, pero lo que se me grabó en el corazón fue que me dijo: yo prefiero que me hagan el daño a mí y no hacerlo yo. Y eso me cambió la vida, ¿sabe? Me cambió la vida esa palabra de la pastora. Porque cuando vine yo aquí, yo vine muy amargada porque yo creía que no me merecía lo que me estaba pasando. Decía yo, ¿por qué? Si hace 20 años que estoy en el camino del Señor, supuestamente yo he sido fiel, ¿no? Pero el Dios tiene las maneras. A veces no obedecemos, a veces Dios nos habla muchas veces de diferentes maneras, pero no le hacemos caso. Seguimos en nuestros propios pensamientos, creyendo que nosotros tenemos derecho. Nosotros no tenemos derecho a nada, ¿sabes? A lo único que teníamos derecho era morir por pecadores, por malos, porque eso dice la palabra de Dios, que nuestro corazón era perverso. Y es ahora que estamos conociendo al Señor, que el Señor ha cambiado nuestra vida, nos ha dado un nuevo corazón. Un nuevo corazón, y ese nuevo corazón tiene que amar, tiene que perdonar. Así como Dios nos perdonó a nosotros, así también nosotros debemos otorgar el perdón. No tenemos excusa para decir que es que lo que me hicieron no tiene perdón. Tiene perdón. Lo que nosotros le hicimos a Dios, Él nos los perdonó. Y nunca más se acuerda, dice, de nuestros pecados. Él los echa al fondo del mar. Dice, amar a Dios
implica creer en en su palabra, implica implica agradecer todos sus dones, implica amar a nuestros enemigos, porque el único enemigo que debemos tener es el diablo. No debemos tener un enemigo en nuestra casa ni en ninguna parte, ¿sabe? No debemos considerar enemigos a las personas que nos ofenden. Debemos de pensar qué es lo que está pasando. Debemos de ser empáticos con esa persona y decir qué está pasando en esta persona para que quiera hacerme daño, ¿sabe? Y también pensar y decir qué parte tengo yo en este problema o en esta dificultad, porque muchas veces nosotros ocasionamos que nos ofendan, muchas veces es así, porque somos imprudentes o porque nos creemos que sabemos más que esa persona. Entonces eso debemos de pensar diario, en no ofender a las personas. ¿Sabe? Ha sido tan duro perder a mi esposo, quedar viuda. A mí me avergonzó mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía un grupo en la otra iglesia de mujeres de fe, decía. Éramos amiguísimas. Pero el día que yo quedé viuda, ya no quisieron más que vaya a su reunión. Y el esposo de una se atrevió a decirme que me case pronto para que yo no me queme. ¿Sabe? Así es la gente. Y no sabía el dolor que yo ahora no deseo casarme, ni idea. Yo todavía tengo el olor de Jimmy en mi vida, ¿sabe? Porque es lindo amar, es lindo ser amado. Y yo fui una mujer que me amó. En Lucas 6:35, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. Jesús nos enseña a hacer buenas obras y ser misericordiosos hacia nuestros enemigos sin esperar nada a cambio. Debemos de actuar con misericordia y no con justicia, porque la justicia mata, ¿sabe? La justicia trae daño a nuestras vidas. En cambio, la misericordia nos reproduce, nos trae amor, nos construye, porque la justicia destruye, porque siempre queremos y pensamos que la persona que nos hirió tiene que pagar por lo que nos dijo, por lo que nos hizo. Pero cuando actuamos con misericordia, la misericordia construye, porque empezamos a orar y amar a esa persona. ¿Sabe de qué manera usted puede amar a su enemigo, a esa persona que le ha hecho daño? Orando por esa persona, pidiendo al Señor que la cambie, pidiendo al Señor que la sane. Porque cuando la gente nos insulta, ellas hablan mentira de nosotros. Porque la verdad de Dios, la verdad de nuestra vida está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios por nosotros? Que somos tierra santa, que somos pueblo adquirido por Dios, que somos la niña de sus ojos. Entonces nosotros no tenemos el derecho a sentirnos ofendidos, ¿sabe? Cada día tenemos que morir a ese derecho de sentirnos ofendidos. El matrimonio, cuando aparecen los 4 jinetes de Apocalipsis, Dayanita, por favor. Ya, exactamente. En el matrimonio, cuando aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, predicen un divorcio. Número 1 es la crítica, conducta que se descalifica o desarrolla a la persona. La número 2 es una actitud defensiva, es no admitir estar equivocado. El tercer jinete es el desprecio, hablar con la pareja desde una posición de superioridad. El cuarto jinete es el amurallamiento, actitud evasiva. El oyente se desconecta emocionalmente. Cuando estos 4 jinetes están instalados en un matrimonio, son etapas finales que señalan la muerte de una relación. Porque
Cuando estos jinetes ya están en el matrimonio, se empieza a considerar que los problemas matrimoniales son muy graves, que hablar parece inútil, empiezan a llevar vidas separadas y ambos se sienten solos. Todo esto sucede cuando no tenemos un corazón sano. Empezamos a sentirnos ofendidos y no estamos dispuestos a perdonar. Y eso nos pasa cuando no estamos atentos, cuando no estamos apercibidos a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe? Yo tuve 2 años, casi 2 años separada de mi esposo por muchos problemas que sucedieron en nuestra vida. Él empezó a perder su trabajo, perdimos las casas que teníamos y así nos fuimos culpando el uno del otro. Y yo me fui a Estados Unidos y dije, no voy a volver más. Se acabó todo esto, porque se endureció mi corazón, porque yo creía que no me merecía todo eso. Y cuando llegué a Estados Unidos, ¿sabe? Encontré a un pastor mexicano que de prepo nomás me dice, tú tienes que volver con tu familia. ¿Qué pensás? Me dice, me voy a quedar, le digo, aquí, quiero quedarme. No puedes quedarte, me dice, tienes que ir a traer a tu familia. Y siempre que uno está enojado, siempre quiere que lo apoyen, ¿no? Yo quería que me diga alguien, tenés que divorciarte, ¿sabe? No hubo una persona, aún mi jefa donde trabajaba, que no era cristiana, ella me dijo, Raquel, tenés que volver, anda a traer a tu familia y te venís con nosotros. O sea, no encontré apoyo, le digo. Cuando Dios quiere restaurar nuestras vidas, Él no va a parar, ¿sabe? Aun cuando nosotros, aunque nuestro corazón que es perverso, dice la palabra, aun cuando lo querramos, cuando Dios se dispone a obrar en nuestras vidas, no hay nadie que lo detenga, ¿sabe? Y cuando yo volví porque hice caso y doy gracias a Dios, ¿sabe? De haber obedecido en ese tiempo. Me vine y yo decía, ¿pero qué? Él me dijo, tú tienes que ir a pedirle perdón a tu esposo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si no fui yo, fue él el que me ofendió. ¿Y sabe cuál fue la ofensa que me dijo Jimmy? La verdad que nunca fue irrespetuoso conmigo, pero lo que me dolió fue que un día nos peleamos y me dijo, ¿y quién pues le va a comprar los celulares cada 3 meses? Esa fue la ofensa más grande que me hizo, ¿sabe? ¿Se imaginan lo orgullosa que era y lo creída que era yo? Me ofendí totalmente. Bueno, fueron la suma de muchas cosas también, pero volví y gracias a Dios volví. Y él me dijo, le vas a pedir perdón por esto, le vas a pedir. Él me lo escribió, el pastor, y así lo hice. Y sabe, desde que me lo dijo y empecé ya yo a aceptar esa realidad en mi vida, que lo iba a hacer, era un morir. ¿Sabe qué? Me salían mariposas en mi estómago de pensar que cómo yo iba a venir a pedirle perdón. ¿Sabe? Porque Jimmy, desde que porque yo lo insulté, yo le dije hasta del mal que iba a morir, pues no, estaba ofendida. Y claro, como nunca nos habíamos ofendido, él decidió no hablar más conmigo. Y a veces pensamos, a veces los matrimonios, y les cuento esto porque a veces las parejas piensan de que ya no se quieren, de que el amor terminó. El amor nunca termina, ¿sabe? El amor en Corintios dice que el amor todo lo cree. El amor es eso, el amor no es ansioso, dice la palabra de Dios. Y el amor perdona todo, por amor podemos perdonarlo, porque ejemplo tenemos nosotros para perdonar. Bueno, y así fue, volví, gracias a Dios, le hice caso a Dios, al Señor de lo que me dijo. Llegué en septiembre, ¿sabe? Y le dije así, Jimmy, perdóneme por esto, porque le dije esto,
o porque no hice esto también. No lo acompañé cuando usted más me necesitaba. Perdóneme. Y él lo único que me dijo, no me tiene que pedir perdón. Yo no estoy ofendido con usted. Y entonces le dije, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Me dijo, porque yo ya no tengo nada que darle. ¿Por qué dice eso? Dije yo. Porque ¿sabe qué? Porque su idioma de él, del amor, era regalar, era comprar, era un hombre que siempre proveía. Y mire usted cómo estaba ese hombre, que se sentía tan inútil que creía que no podía darme más nada. Entonces yo le dije que no era así, que no era el dinero el que iba a solucionar nuestras vidas, sino era el perdón y el amor que todavía nos teníamos nosotros. ¿Y sabe qué? A los 4 meses le dio el COVID y murió. ¿Se imagina si yo no haya hecho eso? La culpa que no iba a poder, porque me iba a sentir culpable de no haber hecho, porque muchas veces, ¿sabe qué hacemos? Retenemos el perdón. No lo hacemos cuando Dios quiere que lo hagamos, porque cuando Dios nos pide que perdonamos, cuando alguien nos habla y nos dice tenés que perdonar, es porque Dios nos está hablando, ¿sabe? Y no debemos de retener ese perdón, porque cuando retenemos el perdón, retenemos también las bendiciones de esa persona que Dios puede. Y para nosotros mismos el cielo se cierra cuando no perdonamos. Nosotros necesitamos aprender a aplicar el dominio propio en lo que decimos. Así evitaremos muchas dificultades con nuestro prójimo. Debemos de recordar que cuando nos ofenden no están diciendo la verdad sobre nosotros. Cuando no perdonamos estamos llevando a juicio a esa persona, y mientras guardamos esperanza de que esa persona nos recompense lo que está roto, solo nos estamos destruyendo a nosotros mismos, porque esa falta de perdón va a violar nuestra mente de día y de noche, porque va a ser eso, lo primero que vamos a pensar es en esa ofensa. Y en lo último que vamos a pensar en la noche es también en esa ofensa. En Efesios 4:26 dicen, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo tengo aquí, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni debe darle lugar al diablo. En lo espiritual, cuando no perdonamos, nos es contado por asesinato. En Mateo 5:22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Jesús nos llama a amar y a no condenar, a abrir nuestro corazón al prójimo y a no ponerles límites legales o doctrinales. Cuando aceptamos a Dios como Señor y Salvador, abrimos nuestro corazón, ¿no es verdad? Entonces el perdón debe estar en nuestro corazón y debe estar en la puerta de nuestra boca, para así otorgar el perdón a las personas que nos ofenden. Amar a nuestros enemigos significa mostrar amor y bondad a quienes se oponen o nos maltratan y nos hacen daño. Es un llamado a amar sin condiciones, independientemente de cómo nos traten personalmente. Perdonar como Jesús es ponerse como intercesor por sus enemigos. En Hechos 7:55, Dayanita. Pero estaba Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban era una persona como nosotros. Él se puso de rodillas mientras las piedras golpeaban su cuerpo.
dijo: no le tomes en cuenta este pecado. En ese preciso momento el cielo se abrió mientras perdonaba a sus enemigos. ¿Qué tal si tu perdón puede transformar a tu enemigo en un apóstol? Porque ahí estaba Saulo, que luego fue el apóstol Pablo. La falta de perdón nos aleja de Dios, porque muchas veces culpamos a Dios por lo que nos está sucediendo. La falta de perdón nos hace vivir en el desierto, nos hace vivir en soledad, porque nos aleja de nuestros seres queridos. Por eso en Lucas 6:35 nos dice que amemos a nuestros enemigos y que le hagamos el bien y que prestemos sin esperar nada a cambio. Aquí cuando nos dice sin esperar nada a cambio, es que debemos prestar atención a lo que está pasando en su vida de esa persona para que nos ofenda y nos dañe. Al perdonar a nuestros enemigos, Dios nos promete que nos va a dar una recompensa, nos va a premiar, y que además, si perdonamos a quienes nos ofenden, demostramos que somos verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios dice eso en Lucas 6:36. No era esa. Ya. Bueno, prestar atención a lo que está pasando en su vida. El perdonar a nuestros enemigos, Dios nos promete eso, nos promete que nos va a premiar. Imagínense, si nosotros a nuestros hijos cuando hacen algo bien los premiamos, ¿cuánto más Dios nos va a dar? No solo la vida eterna, sino todo lo que nosotros anhelemos en nuestro corazón. Sabe que el perdonar es una terapia para nosotros, independientemente cómo nos traten, ¿sabe? No depende de la persona que nos maltrata, depende de nosotros que debemos de otorgar ese perdón, de ser misericordiosos, ¿sabe? Cuando tenemos misericordia, las cosas cambian en nuestra vida, todo alrededor, nuestro entorno, porque la misericordia, no se olviden, ¿sabe? La misericordia construye y la justicia destruye, porque cuando queremos justicia es que queremos que a esa persona le vaya mal o pague por lo que nos hizo, y eso no debe estar en nuestro corazón, porque si Dios vive en nosotros, nosotros debemos de actuar como Él. Porque en todo queremos parecernos, menos en perdonar. Nos cuesta, ¿sabe? El mundo está como está por eso. Porque la gente está llena de rencores. Porque la gente no quiere perdonar. El perdón no es fácil. Perdonar es no tomar venganza de aquello que nos hacen. Perdonar es negarse a castigar a esa persona. Imagínese Esaú, mi consuelo mío fue, yo dije, ¿cómo pude estar? Porque tuve 8 meses llorando, pero llorando después de la muerte de Jimmy. Pero mi consuelo fue, sabe, leer en la palabra que Esaú vivió 30 años odiando a Jacob porque lo engañó. Y no me va a decir que es consuelo de tonto. Bueno, por lo menos yo fui 2 años y reaccioné, ¿no? Para perdonar, para no sentirme que yo no me merecía eso. Entonces, no le neguemos el perdón a las personas. Seamos prontos para perdonar. Seamos esa persona que Dios quiere, porque Dios quiere que perdonamos, porque aquí nos dice, oíd atentamente, dice que prestemos atención. Y prestar atención es obedecer a todo lo que Dios dice en su palabra. El Señor quiere bendecirnos porque dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el bien que nosotros estamos esperando. Porque cada uno necesitamos el perdón de Dios. Cada uno necesitamos a la persona, a nuestra familia, ¿sabe? No tenemos que ser autodependientes de que no necesitamos a nadie. Nosotros necesitamos.
Sobre todo necesitamos del amor de nuestros seres queridos, porque el amor construye, el amor sana. El amar es un sentimiento que nos puede llevar a cambiar nuestras vidas, a cambiar nuestra familia, a cambiar incluso nuestra nación, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser la diferencia. Tenemos que ir allá afuera a decir que con Dios se puede, que con Dios se puede construir, que todo lo que está destruido en nuestras vidas, Dios lo vuelve a construir. Dios necesita, solo necesita que estemos dispuestos, que obedezcamos, que tengamos ese corazón sincero, ese corazón libre para poder amar al Señor. Tenemos que tener esa empatía con las personas, ¿sabe? Ponernos en el lugar, ¿por qué están reaccionando así con nosotros? Pero también pensar en qué parte tengo yo para esa persona, para que esa persona se haya ofendido y me haya tratado así, de esa manera. Debemos de tener ese corazón dispuesto a perdonar. Eso va a cambiar todo alrededor de nuestras vidas, ¿sabe? Va a cambiar nuestra situación, va a cambiar incluso nuestro carácter, va a cambiar a nuestra familia, va a cambiar a ese esposo que tienen que todavía no se ha convertido, ¿sabe? El perdón hace maravillas en nuestras vidas. ¿Sabe? De todo lo que he dicho, solo quisiera que entiendan de que debemos de entrar por esa puerta. Esa puerta nos conduce al perdón. Y en esa puerta hay muchas cosas que Dios tiene todavía para nosotros que no nos las ha dado, ¿sabe? Debemos de proyectar ese amor en nuestras vidas. ¿Sabe? Aquí yo verdaderamente encontré el amor de Dios. 20 años estuve caminando, ¿sabe? Y decía, ¿cómo es el amor de Dios? No lo veo, porque no lo veía en las personas. Pero cuando llegué aquí, ¿sabe? El abrazar, no se retenga a dar un abrazo a una persona. ¿Sabe? Los abrazos son terapia. Un día le dije al Señor que necesitaba un abrazo. Que hacía mucho tiempo no lo sentía. Que no quería entrar a depresión nuevamente, porque lucho con eso. Esa es mi lucha. Y estábamos en una reunión de oración y el pastor Mario se acerca a mí y me dice, hermanita, yo quiero abrazarla. Dios nos escucha, ¿sabe? Cuando hablamos, cuando le pedimos, cuando somos sinceros. Yo de lo único que puedo hablar es del perdón. Donde voy yo hablo del perdón, porque sé lo que Dios hizo en mi vida. Y sé lo que causa el perdón, ¿sabe? A veces es difícil, sobre todo para los hombres, pedir perdón. Pero no saben el peso de gloria que conlleva esa palabra de pedir perdón, aun cuando nos hayan ofendido a nosotros. Seamos nosotros los primeros en ir a pedir perdón a esa persona, ¿sabe? Quiero orar por ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por enseñarnos a perdonar. Gracias, Señor, porque en su palabra está escrito, Señor, que perdonemos a los que nos causan daño y que amemos a nuestros enemigos, Señor. Padre bendito, pero también entendemos que no es con nuestra fuerza, Señor, sino con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Padre, en esta noche nosotros decidimos perdonar a los que nos ofendieron. Perdonamos, Señor, a esas personas que nos rechazaron. Perdonamos, Señor, a los que
nos maltrataron, a los que nos despreciaron. Perdonamos, Señor, todo el daño que pudieron causar en nuestras vidas. Los perdonamos, Señor. Decidimos en esta noche, Señor, perdonar, porque el perdón, Señor, es una decisión que nosotros tomamos, Señor. No es un sentimiento, Padre, es una decisión de obediencia, Padre. Y hoy perdonamos, Señor. Perdonamos a todos aquellos que nos ultrajaron, Señor, emocionalmente o físicamente, Padre. Hoy perdonamos, Señor, a aquellas personas, Señor, que rechazaron nuestras vidas, Señor, que rechazaron, Señor, un consejo nuestro. Los perdonamos, Señor. Perdonamos, Padre bendito de la gloria, a todos, Señor, los que se opusieron a nosotros, Señor. Los perdonamos en esta hora, Señor. Decidimos entrar por esa puerta estrecha, Señor, del perdón, para que usted, Señor, haga con nosotros conforme a su misericordia, Señor. Y así, con esa misma misericordia que usted otorga cada mañana a nuestras vidas, así también nosotros perdonamos, Señor, y damos esa misericordia a los que nos ofenden, Señor, y nos ofendieron. Hoy decidimos, Señor, perdonar y amar y hacer el bien a nuestros enemigos, Señor. Hoy queremos, Señor mío, que usted se alegre con nosotros, Señor. Hoy queremos, Padre bendito de la gloria, ser esas personas, Señor, que usted quiere que seamos, Señor. Queremos ser la diferencia, Señor, de allá de afuera, Señor. Queremos ir, Señor, predicando el perdón, Señor, predicando las buenas nuevas de salvación, Señor, porque ese es el mensaje principal, Padre. El mensaje de la salvación, Señor, porque usted nos perdonó, porque usted nos restauró, porque usted nos restituyó, Señor, todo lo que habíamos perdido. Perdimos nuestra identidad, Señor. Perdimos hasta el amor propio, Señor, a causa, Señor mío, de la falta de perdón que hubo en nuestro corazón, Señor. Hoy, Padre bendito de la gloria, le damos gracias, Señor. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos levantado. Gracias por habernos restaurado. Gracias, Padre, por todo el bien que ha hecho a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos reconocido, Señor, que actuamos mal. Hemos reconocido, Señor, que hemos retenido el perdón muchas veces, Señor, a esas personas que nos ofendieron, Padre. Pero hoy, Señor, voluntariamente damos el perdón, Señor. Le damos el perdón, Señor, a toda persona, Señor, que vino y nos causó daño, Señor. A toda persona que impidió, Señor, que aún muchas veces se realizaran nuestros sueños, Padre. Padre, gracias por abrir nuestros ojos y nuestros oídos, Señor. Gracias, Señor, por otorgar el perdón a nuestras vidas. Asimismo nosotros lo otorgamos, Señor. Y hoy, Señor mío, empieza una nueva vida en nuestras vidas, Señor. Un nuevo comienzo, Señor, del perdón, Señor, de la restauración, de la restitución, Señor. Hoy, Señor, se abren los cielos, así como Esteban cuando perdonó, Señor, a los que los golpeaban, Padre. Así también nosotros perdonamos y te pedimos, Señor, que no le tomes en cuenta ese pecado, Señor. Hoy, Señor, se abren los cielos sobre nosotros, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestra familia, Padre, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación, Señor. Hoy queremos llevar ese mensaje, Señor, de salvación y de perdón, Padre. Que el mundo sepa, Señor mío, que hay un Dios grande, todopoderoso, que quiere salvarnos y que quiere perdonarnos, Señor. Padre, así también nosotros, Señor, otorgamos ese perdón, Padre. Hoy perdonamos y seguiremos perdonando, Señor, porque queremos, Señor, hacer su voluntad, porque queremos ser esa diferencia, Señor, de la gente del mundo, Señor. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Usted nos escogió desde antes
fundación del mundo, Padre. Padre, gracias, Señor. Hoy queremos vivir, Señor, en esa plenitud, Señor, en esa abundancia y sobreabundancia que usted ha prometido sobre nuestras vidas, Señor, porque de aquí en adelante, Señor, no retendremos más el perdón a nadie, Señor. Viviremos, será el pan de cada día de nuestras vidas, Señor, perdonar y amar a nuestros enemigos, Señor, porque no es simplemente perdonar, sino amarlos, Señor, desearles el bien, Señor, desearles que les vaya bien en la vida, Señor. Gracias le damos, Padre, porque usted abre los cielos sobre nosotros, Señor, y nos bendice hasta que sobre y abunde, Señor. Gracias, Señor, por CCF. Gracias por esta casa que es un refugio, Señor. Gracias, Señor, porque aquí encontramos, Señor, el verdadero amor, Padre. Aquí encontramos, Señor, eso que tanta falta hace a la humanidad, Señor, que es el amor, porque para eso fuimos creados por amor y fuimos creados para dar amor, Señor. Pero hoy decidimos, Señor, andar en ese camino de dar amor, de amar, de perdonar, Señor, de ser misericordioso, Señor, que en nuestra vida, Señor, sea esa plenitud suya de misericordia, Señor, que por donde quiera que caminemos, Señor, vamos dando el perdón, Señor, y siendo misericordiosos, Señor. Gracias le damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.